Muy buenos días para todos, le damos la bienvenida a este su tiempo devocional. Bendecimos a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Comparte este mensaje con todos sus contactos y así podemos extender la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar con respecto a la obediencia y nos vamos a basar en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Vamos a dejarlo hasta allí. Me encanta porque esta carta trae exhortación tras exhortación. Y esto es lo que nosotros debemos de recibir para hacer esa iglesia pura que el Señor espera aún para estos tiempos. El apóstol Pablo se refiere a algo muy importante y es la forma en que nosotros debemos de comportarnos. Hay una obediencia que va relacionada también a lo que Cristo nos enseñó, a esa obediencia que le lleva hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo hace esta exhortación, de una u otra forma está haciendo una súplica, un ruego para que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Nos preocupamos y nos ocupamos a veces de las demás cosas, inclusive de las demás personas, que de lo que nos corresponde a nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo habla de ocupaos, esto significa poner en práctica en nuestra vida cotidiana la obra que Dios había hecho o ha hecho en nosotros por medio del Espíritu Santo. Acá Pablo no les está exhortando a que se preocupen para alcanzar la salvación, porque esa obra ya la hizo el Señor en la cruz, sino más bien que nosotros manifestemos aquella obra de salvación en nuestra vida cotidiana. Esta interpretación es muy hermosa y es muy acertada, porque todo lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Filipo, que no solamente sucedió allí, sino que sucede hoy por hoy en las diferentes iglesias y denominaciones, es los problemas aparentes que habían de desunión, de orgullo, y esto estaba contaminando en este caso la iglesia. Algunos de ellos no actuaban con abnegación, ni buscaban el bien de los otros antes que el propio. Y es tremendo porque algunos escritores perciben que todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia no solamente tiene que ver con una salvación que es personal, sí, debo de preocuparme por ella, pero esto también debe de practicarse de una manera colectiva. Recuerde que todos también hacen parte del cuerpo de Cristo y es bueno apoyarnos en el contexto de todo lo que menciona la palabra del Señor. Ahora, ese término de salvación alude a algo muy importante, y es que toda la congregación debe de desechar, debe como se dice por allí en algunos pasajes, de reprender. No estoy diciendo que reprendan al diablo, sino de no aceptar, en este caso, todo lo que se está generando la desunión, el orgullo y el egoísmo. Recuerde, como ya lo hemos hablado anteriormente, que todas estas cosas son diabólicas, y por eso esto debe de verse de una manera tanto personal
como colectiva. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de eliminar cualquier cosa que nos impida experimentar las bendiciones de Dios. Por eso la práctica de la salvación se debe de hacer con temor y con temblor. ¿Y esto qué significa? Con plena confianza en Dios y no en nosotros mismos. Por eso todo lo que Dios hace, en este caso, primeramente, es hacer o cumplir con su buena voluntad. Y esta buena voluntad produce tanto el querer como el hacer, pero la palabra produce significa dar poder o capacitar, y esto es lo que hace el Señor. Él produce estas dos cosas, tanto su buena voluntad como el deseo para que nosotros actuemos para cumplir su obra, para cumplir sus propósitos. Por eso estas instrucciones específicas acerca de cómo llevar a cabo la buena voluntad de Dios debe de ser a diario. Todo debe de hacerse también sin murmuración, sin contiendas. Y esto que el apóstol Pablo está tratando de insinuar acá, quizás recordando lo que ya había sucedido con el pueblo de Israel. Esta palabra murmuración es traducida de una palabra que refleja una actitud errónea, la cual manifiesta el quejarnos o una queja continua. Y esto pasó en aquellos tiempos cuando el pueblo de Israel murmuraba con frecuencia contra Dios, contra su líder, contra aquella persona que Dios había escogido para guiar a ese pueblo. Lo querían destruir, lo querían quitar. Pero esto de una u otra forma causó cierta problemática, pero en donde Dios respaldó su obra, sus propósitos. Y este pueblo de Israel desafortunadamente tuvo que vivir y pasar por duras consecuencias, todo porque estaba contendiendo no solamente con aquella persona a quien Dios había escogido, sino directamente con Dios. Por eso dejamos de recibir todas y cada una de las bendiciones que Dios ha estructurado. Ahora, la importancia de este tipo de comportamientos que el apóstol Pablo está exigiendo en la iglesia es para que esta comunidad pueda vivir sin problemas, para que pueda vivir en paz, para que no tenga ese problema directamente con Dios, para que seamos una iglesia sin mancha, para que seamos esa iglesia que muestre la regeneración que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestras vidas, porque de lo contrario no seríamos quienes resplandecen como luminares en el mundo. Más bien, actuaríamos dentro de las tinieblas como el mundo actúa, porque todo lo que es tema de murmuración, todo lo que es tema de egoísmo, todo lo que es tema de conflicto, todo lo que es tema de desunión, esto es lo que el enemigo quiere lograr colocar en el corazón del ser humano. Por eso debemos de ser irreprensibles. No quiere decir que alcancemos la perfección máxima, pero sí como creyentes mostraríamos lo que Cristo ha hecho por nosotros al darnos salvación. Seríamos ese tipo de personas sencillas, es decir, personas sinceras que viven de acuerdo al propósito y la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de desechar a esa generación que se levanta para estos tiempos, que es maligna y que es perversa y que lo único que quiere provocar en ti es tropiezo para que tú no puedas alcanzar el propósito que Dios ha determinado para ti. Ese llamamiento, ni mucho menos para que desarrolles los dones. Tengan mucho cuidado porque esa generación perversa es la que quiere destruir a la iglesia para estos tiempos. Pero aquellos hombres que se mantienen firmes en la verdad, en la palabra del Señor, resplandecerán como estrellas, como luminares, y de esta forma seremos llamados hijos de Dios y sin mancha. Espero que reflexionemos sobre esta palabra
y que el Señor día a día nos lleve a vivir de acuerdo a la obediencia. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que sin obediencia no podremos ver al Señor. Por eso el Señor también nos dice que Él quiere obediencia, mas no sacrificios. Eso es lo que el Señor espera, que obedezcamos todo de acuerdo y lo que hablábamos hoy, de acuerdo a su bendita y perfecta voluntad. Dios les bendiga y Dios les guarde.